Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hoy vamos a desarrollar estas presentaciones y entonces empecemos. Ser más razonador, ¿sí? Es decir, vamos a ver. ¿Cómo hacer para ser más razonador? Ser más y más preguntón es una forma de ser más razonador. Mientras más te preguntes, va a aumentar tu razonamiento, ¿sí? Cuando tú haces preguntas, lees más y cuando no te preguntas, lees solo lo que te toca. Cuando tú tienes una pregunta, quieres buscar una respuesta y pues vas a buscar una respuesta en diversos lugares. Y cuando buscas respuestas, encuentras una, no encuentras la respuesta, sigues buscando, pero todo eso que hayas leído ya es información. Por tanto, el que se pregunta, lee más. Bien, sigamos. Por eso, si quieres leer más en medicina, pregúntate más. Siempre es importante preguntar, ejemplo, ¿por qué tal cosa es así? ¿Por qué el TEC es así? ¿Por qué se clasifica así? No sé, tantas cosas que te puedes preguntar según la materia que vayas avanzando. Había un doctor que nos decía, cuando tú lees, cada vez subes de nivel. Pero también podemos decir que cada vez que tú te preguntes y busques esa respuesta a tu pregunta, subes de nivel, ¿sí? ¿Sabías que el error más común es suponer en vez de preguntar? No supongas. Muchas veces nos pasa que ya suponemos que ya sabemos el tema, pero sin embargo no nos hemos hecho ni siquiera varias preguntitas para ver qué cosas no sabemos, ¿no? Cuanto más te preguntes, más te darás cuenta que te falta mucho y por tanto te vas a distraer más con tus hojas de tu libro, ¿no? Entonces también hagamos este ejemplo en las presentaciones de tus diapositivas y demás. Cuando tú expones un tema y no te generas dudas, no te generas preguntas, tu tema se hace corto. Poco puedes exponer de, no sé, 5 a 10 minutos. Pero cuando tú te empiezas a preguntar más, el tema ya se hace más largo y tú dices, uy, ¿en cómo voy a exponer tanta información en tan poco tiempo? ¿No? Entonces, por eso allí es importante preguntarte. Ejemplo también en una misma conversación con tu amigo y demás. Si tú no le preguntas, la conversación se queda ahí. Pero si tú empiezas a preguntarle, no sé, qué ha comido, qué ha hecho esta tarde o qué va a ir a hacer, la charla se hace más larga. Y es lo mismo, tiene que pasar en lo que es en cuanto tú leas, en cuanto tú estudies. Mientras más te preguntes, mientras más dudes de muchas cosas que estás leyendo, pues vas a ir informándote más. Ejemplo, dice aquí. Si no se pregunta a una persona, como muchas veces nos pasa, leemos menos, no aumentas tu razonamiento, te vuelves memorión, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a leer, no tanto preguntarnos, leer solamente, y te vuelves más memorión. Te desmotiva, porque no le ves el sentido, no le ves el gusto, no ves lo rico que es los libros, ¿no? Te genera menos interés la medicina. No mejoras como estudiante. ¿Por qué? Un doctor decía, piensa como médico y ya no como estudiante. Como estudiante pensamos en aprobar el examen, que nos vaya bien, pero ya si piensas como como médico, ya pues piensas de cómo podrías ayudar a tu paciente, qué tienes que saber de una enfermedad para que tú puedas tratar a alguien, para que tú puedas solucionar de la mejor forma posible, o qué harías, qué no deberías hacer, ¿no? Bien, eh, tus notas se mantienen cuando no somos preguntones, cuando no queremos mejorar nuestro razonamiento. No sientes que progresas. ¿Por qué? Porque continuamente siempre estás haciendo lo común, estudiar, estudiar y más. Pero cuando tú empiezas a preguntar, ya creas picos. Y esos picos te van a hacer crecer, ¿no? Yo lo digo con mi forma de mi experiencia, ¿no? Entonces estaba siempre acostumbrada a leer, 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 leer. Y hacerme preguntas era pocas veces. Por eso hay que aumentar nuestras dudas, nuestras preguntas, ¿sí? Y ahí a tu razonamiento empieza a crecer más, más y más. Y también es importante que cuando no nos preguntamos se olvida las cosas, ¿no? Porque cuando te preguntas por qué el glóbulo rojo es rojo, o por qué la hemoglobina se llama hemoglobina, empiezas a hacer conexiones entre una información y otra información, haces una conexión y pues ya va a ser un poquito más difícil que se te olvide. Por tanto, si tú
aumentas esas preguntas, no sé, cada vez que leas un tema te haces 3, 5, 10, 20 preguntas y ahora te haces, no sé, 35 y demás, lees más, aumentas tu razonamiento, te vuelves más razonador, te motivas porque quieres responder esas preguntas que tienes. Y hay veces que, una vez me ha pasado, ¿no? Que tanto te has preguntado que hasta el final llegas donde dice que todavía no se ha averiguado tal cosa, ¿no? Y tú dices, llegué hasta el punto final, ¿no? Y más o menos me voy a eso, ¿no? Te vuelves razonador, te motiva, te genera más interés en la medicina porque te crea dudas, ¿no? Mejoras como estudiante, sientes que te va mejor, sientes que estás como agarrando el hilo, podríamos decir. Tus notas van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque un examen, cuando somos memoriones, pues si nos los ponen de forma diferente ya nos complica. Pero cuando tú estudias de forma que entiendas, que razones, pues aunque te lo pongan de cualquier lado, ya tú te vas a ir dando cuenta, porque no va a tener sentido esa respuesta, más o menos puedo decir, ¿no? Sientes que progresas, retienes más tiempo la información por lo mismo que les había mencionado hace ratito. Comenta y comparte cualquier información, cualquiera una idea que tengas, o en fin, ¿no? Como les digo, mientras más preguntas tengamos o mientras más charlas tengamos, pues más tiempo se va a hacer, las formas que podamos interactuar en este canal y demás, ¿no? Y bueno, y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Nos vemos en un próximo video y pues bueno, que tenga buen día.